En el vídeo de hoy traemos la última parte, y sí, la última parte, a pesar de que quedan varias secciones de la certificación, hoy lo condensaremos todo en una, quedará un vídeo un poco más largo, pero espero cubrir esas tres partes que nos quedan. Vamos a hablar sobre todo de el case management, que al final es cómo manejamos los casos, cómo lo distribuimos entre nuestros agentes, qué método de reparto vamos a utilizar para pasarlos de uno a otro. Tendremos la sección breve de Contact Center Analytics, que no tiene mucho, al final son Analytics y ya está, el cómo vamos a aprovechar los datos que ya tenemos en la organización. Y por último, la sección de integración, que acompaña un poco a la otra, ¿no? No tiene mucho peso dentro del examen, son cosas pequeñas y si venís de otras certificaciones como la de Admin, por ejemplo, pues ya tendréis un poco de idea de qué es lo que vamos a hablar en estas dos. Sin más dilación, pasamos a ver el temario, ya sabéis cómo va esto, la primera parte de conceptos, donde vamos a enumerar qué requieren o qué vamos a aprender, qué habilidades vamos a tener más bien después de completar el temario, y luego el temario que se va a dedicar dentro de esa sección. Así que dicho esto, vamos a ello. Entrando en materia ya con estos últimos tres bloques, vamos a ir desglosándolos uno por uno. Así que primero tenemos el Case Management, que consta de un 18% del peso del examen, y sus cuatro conceptos clave que debemos asimilar son: el primero es diseñar la solución de manejo de casos de inicio a fin. Cómo va a ir evolucionando un caso, qué estados va a tener, en qué momento se considera ya cerrado un caso, qué herramientas vamos a disponibilizar para los agentes en cada etapa del caso, ¿vale? Más o menos eso es el bloque de lo que nos están pidiendo aquí. Lo siguiente, explicar cómo utilizar las estrategias de desvío de casos. Aquí de la semana 4, cuando estuvimos viendo lo del knowledge, pues tenemos alguna que otra pincelada, pero sobre todo se va a basar en el uso del self-service, del self-assistant, que el cliente como tal pueda mirar ya el knowledge o que tenga preguntas frecuentes o incluso el uso de bot para que no se llegue a generar un caso, ¿vale? Que lo trate el cliente de por sí solo, pero que no implique a nuestros agentes. Lo siguiente, explicar entitlements, milestones, inventario, horas de negocio y SLAs. Estos son 5 conceptos clave que van a estar rodando en prácticamente muchísimos de los casos de uso que nos van a preguntar, y al final, para poder implementar una nube de service tenemos que tenerlos muy ubicados, y también cuáles son las preferencias de negocio con respecto a estos temas, ¿vale? Porque al final no dejan de ser medición de tiempo, si lo hemos conseguido, si no, cómo tenemos nosotros el inventario, en qué horas se puede trabajar, qué acuerdos tenemos para dar el soporte, etcétera, ¿vale? Así un poco de resumen de estos 5 términos. Y por último, en el punto número 4 tenemos diferenciar e identificar los casos de uso para capacidades de automatización de service. Esto también va muy ligado al punto 2 de la estrategia de desvío de casos. Entonces, entrando a esas herramientas que nos va a dar Salesforce, vamos a tener sobre todo el email to case. Bueno, aquí es la que se pregunta o la que añaden en el Trailhead, en el Trail Mix que nos da Salesforce para poder estudiar, pero existen otras alternativas relacionadas con el email to case o variaciones en el email to case, que por ejemplo puede ser el web to case, ¿vale? Hay varias, que esto cuando entremos a preguntas de examen lo llegaremos a ver. Vale la pena estudiarlo de antemano, pero tampoco hay referencias a otras herramientas, entonces queda un poco confuso. O por lo menos aquí en el Trail Mix no te dan referencias a otro tipo de herramientas similares al email to case. La siguiente sección es el Einstein Bot, que al final entendamos este Einstein Bot como un árbol de decisiones, ¿vale? Se prepara de forma que tenga sus diálogos, sus opciones y demás, pero no es un bot basado en la interpretación del lenguaje natural como tenemos ahora pues ChatGPT y demás compañías, ¿vale? Agentforce no hace referencia a eso. Estamos todos de acuerdo que Agentforce es bastante más potente, mucho mejor, pero aquí el Einstein Bot lo que hace referencia es ese bot que teníamos precursor del árbol de decisiones, de que el cliente pregunta una cosa y le damos 4 o 5 opciones para poder redirigirlo a ver si conseguimos
otorgarle la solución o tiene que contactar con un agente. ¿Vale? Esto sería una de las estrategias o de esas estrategias del desvío de casos que comentábamos antes. ¿Vale? Va muy ligada al knowledge. Lo siguiente, pues como bien podíamos llegar a intuir, el setup de los entitlement, milestones y case escalations, que bueno, sin más, esto hay que practicarlo, pero con el resumen que hemos hecho antes para el concepto va bien. Después tenemos el Einstein Article Recommendation, que esto también fue algo que llegamos a ver, por lo menos nombrar, aunque no con su nombre al uso. Sí que vimos que era posible implementar una recomendación de artículos de knowledge para nuestros agentes de cara a resolver mejor los casos, ¿vale? Es sin más, lo comentamos en la semana número 4, si no recuerdo mal, así que tendremos el vídeo por aquí enlazado. Si queréis ir a revisar esa parte, estáis más que invitados. Ligados al punto 3 de este bloque de herramientas tenemos las Milestone Actions, que no dejan de ser acciones dependientes del tiempo. Entonces, pasadas ciertas horas o se abre el caso y pasadas 4 horas, si no hay una respuesta, pues mandar una alerta al supervisor. ¿Vale? Ese tipo de casos de uso y procedimientos pues son esas Milestone Actions que, dado un tiempo, realizan o ejecutan una acción. Sin más, quedémonos con eso. Por último, la última parte que se disponibiliza o que se enseña en el Trail Mix es el pre-chat con Omnichannel Flow. Esto va a sonar un poco a chino, pero al final es en ese chat que disponibilizamos para el cliente en nuestra plataforma de la comunidad, es recoger esa información para posteriormente crear o generar el caso si nuestro bot no ha llegado a resolverlo, ¿vale? Que le podamos trasladar esa información de la comunidad del chat a nuestro agente, tanto primero para tener un poco de clasificación como para informar o contar un poco la historia de qué es lo que está pasando y que el cliente no lo tenga que repetir. Bien, le damos carpetazo entonces a esta sección de Case Management. Hasta aquí podemos leer, era todo lo que tenía el Trail Mix en relación a esta sección, y vamos ahora a adentrarnos en el Contact Center Analytics, que pesa un 8% del examen, y aquí el único concepto que nos van a pedir es desarrollar reportes y dashboards para proporcionar la información relevante. Esto pues a nivel de Analytics no deja de ser el, oye, ¿cómo lo están haciendo mis agentes? ¿Qué cosas necesitamos mejorar? ¿Dónde perdemos tiempo? ¿Dónde hay cuellos de botella? ¿Vale? Estudio de datos que nosotros como administradores de Salesforce o consultores de service debemos disponibilizar para que nuestra empresa o la empresa en cuestión tenga esos análisis, o sea, que sea capaz de tener los datos o de tener el reporte para posteriormente interpretar los datos, ¿vale? Que en el Trail Mix lo único que se refieren es pues, la creación de custom report types, la creación de los propios reportes y ya la configuración de dashboard para mostrar esos gráficos, para tomar todas las decisiones posibles, ¿vale? Ya sabéis que los datos son el poder. Entonces, con esta sección ya la cerramos y luego la pequeña última sección que tenemos, que va a ser sobre integraciones, que va a pesar del 5% del examen. Lo único que nos mencionan o el concepto que nos piden es incluir soluciones de terceros y conexión para extender las fuentes de datos, ¿vale? Esto es lo que nos piden, y las herramientas que nos dan para poder completar o asimilar ese concepto es sobre todo el uso de Salesforce Connect y los External Objects. Esto, si venís, por ejemplo, también de admin o de developer, son partes o son secciones que, aunque se traten poco, sí que se tratan mucho más en profundidad. Aquí ahora mismo lo único que necesitamos es tener claros los conceptos, porque no nos piden implementar nada. O sea, al final, con integraciones, el uso de External Object no deja de ser crear un objeto o poder gestionar un objeto. Te enseñan también un poco a configurarlo, cómo funciona el Salesforce Connect, pero ya está, ¿vale? No necesitas ni desarrollar código, ni desarrollar flows, ni nada. Es algo nativo que viene dentro de Salesforce. Por último, los dos detalles que nos dan aquí en las integraciones es el uso de App Exchange, o sea, que entres a
al App Exchange para descargar alguna extensión o alguna aplicación que te pueda servir a la hora de hacer integraciones, pero bueno, sin más, esto también en admin se insiste mucho de no fabriques las ruedas y ya puedes ir a comprar la rueda, ¿vale? Más o menos un poco el símil, que no hace falta reinventar las cosas si ya tenemos algo en el App Exchange que nos va a ayudar a ahorrar tiempos, y ahorrar dinero sobre todo, porque el tiempo se traduce en eso, etcétera, ¿vale? Y por último tenemos las Broadcast Communication, que esto me parece bastante interesante, que al final es cómo enviar comunicaciones a nivel global de la org, ya sea agentes, ya sea clientes, algo similar a pues, lo que pensaríamos sin saber de Marketing Cloud, que es que envíe comunicaciones a todo un grupo, ¿vale? En general. Entonces aquí se comenta un poco ese detalle. Bien, hasta aquí hemos llegado con toda esta serie de la certificación de Salesforce Service Cloud Consultant. Hemos pasado por todas sus áreas, hemos revisado todo el temario no en profundidad, sino más bien a nivel de resumen, qué conceptos o qué detalles nos van a pedir en cada sección. Y ahora queda lo más importante: buscar preguntas de examen, estudiar, asentar conceptos y tratar de presentarnos lo más pronto posible al examen para obtener nuestra certificación. Probablemente preparemos un vídeo posterior a modo de conclusión de todo lo que hemos estado viendo y cómo vamos a encarar esas preguntas de examen. Seguramente traigamos también en ese mismo vídeo preguntas de examen para un poco de ejemplo de cosas que hemos aprendido, que hemos estado viendo, y referencias a lo que ya dijimos en vídeos anteriores de que es importante consultar la documentación. Y con esto daríamos por finalizada la serie. Lo ideal es que una vez hayamos llegado al final tengamos la certificación, pero bueno, siempre se puede suspender, no pasa nada. Y lo importante es seguir estudiando, seguir aprendiendo y seguir preparándose para el mundo de la consultoría. Dicho esto, espero que hayáis disfrutado tanto de este vídeo como de toda la serie, que os haya sido ameno el poder asimilar esos conceptos o por lo menos tener la idea de qué va en esa sección, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.